su palabra, Él me sanó. Él es Jehová, mi sanador. Él es Jehová, mi sanador. Dios le bendiga, hermanos. Buenos días en un nuevo devocional con Cristo. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias porque usted está en sintonía en esta mañana. Gracias por apartar su tiempo. Usted que está trabajando, usted que está en casa. Y aún las que se quedan en casa, déjenme decirle que hay mucho trabajo en la casa. Así que le damos la bienvenida a ustedes, los estudiantes, los hermanos que están trabajando, las hermanas que están trabajando en sus casas, que están laborando con sus hijos en las tareas domésticas, que son, déjenme decirle, bastantes. Así que le damos un aplauso a cada uno de ustedes que está en este tiempo de pandemia en su hogar, porque hemos tenido que trabajar aún mucho más. Así que en esta mañana reciba los saludos de nuestros pastores Gabriela y Germán Martínez y de toda la congregación de la Iglesia Obra de Miami. Gracias por su sintonía, y antes de empezar vamos a orar. Amén. Así que póngase de acuerdo conmigo en un mismo espíritu. Mientras usted se va conectando, ahí cierre sus ojos y vamos a orar. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por tu amor y tu inmensa misericordia. Como siempre, Señor, venimos delante de tu presencia, glorificando tu nombre primeramente, dándote las gracias por un nuevo día de vida. Gracias por tu misericordia que nos ha alcanzado. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa que nos has limpiado. Y en esta mañana, que nuestro oído espiritual sea abierto para que la palabra empiece a germinar en nuestro corazón. En esta hora nos rendimos delante de tu presencia y rogamos la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guíe. Pone guarda en mi boca, Señor, y dame la gracia, Señor, que me hace falta. Dame, Señor, el denuedo que me hace falta, Señor. Me rindo yo para que seas tu Espíritu Santo en este momento. Recibe la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si usted escucha un ruidito por ahí, acuérdese que estamos en la casa. Así que funcionan todas las máquinas, desde el refrigerador hasta la secadora, la lavadora. Así que si usted escucha por ahí un ruidito, no se asuste. Amén. Están los hermanos por un lado, los niños por otro. Así que vamos en esta mañana a poder comenzar. Yo creo que la máquina se va a disparar. La máquina. Bueno, vamos a ver el tema de esta semana, que dice: ¿cómo mantener la comunión con el Espíritu Santo de Dios? Todo creyente, todo aquel que ha aceptado a Cristo, todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, que ha tenido una experiencia, que ha sido un nuevo convertido, que ha sido salvo, esa persona ha sido sellada con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, como el Señor Jesús mismo dijo: es necesario que yo me vaya, porque dejaré al Consolador, al Espíritu de verdad, quienes los guiará, los educará, los enseñará. Y el Espíritu Santo en cada cristiano es lo más primordial que nosotros tenemos, porque el Espíritu Santo, aparte de enseñarnos, aparte de guiarnos, Él nos deja de ver cuando nosotros nos estamos desviando. Por eso que es importante que usted mantenga un oído presto. Muchas veces nosotros, cuando comenzamos en los caminos del Señor, no sabemos cómo distinguir la voz del Espíritu Santo. Decimos: ahí yo sentí algo interno, algo que me decía que no lo hiciera, pero lo hice igual. Y sabía, porque esa voz interna me decía que no, porque era un mal resultado. Más sin embargo, no le hice caso y opté por hacer mi voluntad y me fue mal. Bueno, esa voz es el Espíritu Santo, y uno se tiene que ir como afinando el oído para escuchar lo que Él nos tiene que decir. El Espíritu Santo nos habla todos los días, en cada momento, cuando usted tiene una conversación. Por eso que es tan importante que usted tenga una conversación y una relación. Acuérdese, como toda relación humana, para darle un ejemplo, hoy no es que usted conoce a alguien y son amigos íntimos. No, eso es un proceso, el cultivar, el cuidar, el regar, el preocuparse, el que usted vaya haciendo lazos con esa persona. Es lo mismo cuando usted conoce a alguien y se enamora. Usted no se enamora del día uno que conocí. Bueno, por lo menos a mí me pasó así, que yo no que me miré a mi esposo y automáticamente, insofacto, al instante, en ese segundo caí rendida, enamorada. No, obviamente
hubo algo que Él movió en mi corazón, por algo estamos casados, ¿no? Pero fue un cultivar. Y dentro del matrimonio, obviamente, también viene un proceso de seguir cultivando el amor. Por esa razón, también la relación que uno tiene con el Espíritu Santo también va creciendo. Como va creciendo, también puede ir decreciendo. ¿Y cómo es eso, hermana? Sí, porque si no le prestamos atención a ciertas cosas que nosotros debemos de hacer, esa relación también va decreciendo, se va enfriando, se va como deshaciendo. Por eso es importante nosotros que como hijos de Dios, como cristianos, como aquellos que están prestos a seguir creciendo, que nosotros le prestemos atención. Muy importante al Espíritu Santo, que es lo más importante que en este lugar nosotros tenemos. El Espíritu Santo nos consuela, claro que sí. El Espíritu Santo nos exhorta, el Espíritu Santo nos anima, el Espíritu Santo nos habla. Si usted está presto a que Él le hable, Él le va a hablar. El Espíritu Santo es sensible, así como una paloma, ¿no? Pues si usted está en el parque y muchas veces uno solamente con levantar la mano, la paloma sale ya volando inmediatamente. Por eso, ¿qué tan dulce nosotros debemos de ser para atraer la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué tanto usted está anhelando el buscar, el anhelar? Y ahora no se desespere tampoco. A veces uno dice, ¿cuándo será que yo sea sumergido? Por eso dice su palabra en Ezequiel que hay un niveles de las aguas salutíferas, que viene sobre los tobillos, dice la palabra, que viene sobre las rodillas, que viene sobre la cintura, y ya llega un momento que ya no las puedes baldear, sino que tienes que sumergirte, como empezar a nadar, porque ya no puedes caminar, o sea, no te puedes sostener, ¿no? Entonces llega ya ese momento donde te empiezas a sumergir en las aguas del Espíritu. Asimismo, nosotros cuando empezamos a tener esa comunión con el Espíritu Santo, muchas veces yo tengo conversaciones con Él y digo, Señor, ¿cómo te parece esto? Ayúdame en esta situación, guíame en este camino, Espíritu Santo, sé tú mi guía, mi luz, háblame, necesito que tú me hables, necesito que tú me muestres en la palabra, necesito que tú, hasta en los sueños, o sea, yo siempre digo, y lo hemos visto, ¿no? Que hasta en los sueños somos ministrados muchas veces. Por eso me encanta esa palabra que dice que en paz me acostaré y así mismo me levantaré, porque solamente tú, Señor, me haces dormir confiado. Aunque esté pasando las situaciones más difíciles o dolorosas, viene el consuelo del Espíritu Santo, por supuesto que sí. Por eso es que es importante que nosotros mantengamos esa comunión, y esa comunión nosotros también la debemos de cuidar, como cuando nosotros cuidamos nuestra relación en nuestro matrimonio, nosotros tenemos que cuidar nuestro matrimonio, no lo debemos de descuidar, sino cuidar, atender, tomar tiempo para hablar, tomar tiempo para pasar juntos. A veces, perdón, acuérdense que estamos en casa y estamos grabando, ¿no? Estamos en vivo aquí, así que esas son todas las máquinas que funcionan en la casa. Pero bueno, acuérdense que este devocional es así, no estamos en una estructura como en la iglesia, amén. Así que usted me entenderá que puede ser que de repente salga un grito de uno de los niños o el llanto de uno de los bebés. Así que, pero bueno, sigamos ahorita enfocados. Vamos a ir a Efesios 5:19. Mire lo que dice Efesios 5:19. Dice: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Qué importante cuando nosotros nos reunimos, no solamente hablar cosas triviales. ¿Cómo podemos tener una conversación donde que nosotros como cristianos no pongamos al Señor primeramente? Y a veces eso se puede notar, bueno, pero es que son muy religiosos y solamente de Dios hablan. Yo tenía una conversación con la pastora, le digo, pastora, ¿por qué razón hay hermanos en Cristo que cuando hablamos del Señor muchas veces hasta se molestan? Y yo digo, pero ¿cómo? Si nos une el que es lo más importante, que es el Señor, ¿cómo te vas a enojar cuando estamos hablando del Señor Jesucristo? Porque no estamos hablando de mi vida particular, ni de tu vida particular, estamos hablando del Señor, quien nos une a ti y a mí.
Entonces le decía, ¿por qué razón sucede eso? Entonces hay muchas veces hay una fractura en esa persona con la relación que debe de tener con el Espíritu Santo. Porque en mi mente no concibo que una persona cristiana, aunque muchas veces por enseñanza o por doctrina, muchas veces rechaza a otro hermano que no tiene nada que ver. Acuérdese que la doctrina que usted tiene en su iglesia como evangélico y la doctrina que tiene otra iglesia como evangélico no son enemigos, son hijos de Dios, nada más que tienen un llamado diferente. Nuestro llamado es bien específico, por eso muchas veces hemos tenido ciertas dificultades, porque nuestro llamado es para liberar al cautivo, para ministrar las almas y el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora hace tiempo atrás que se añadió la profecía. Entonces, una de las cosas que a mí me impresionaba mucho es que como si en la Biblia se habla mucho en el Nuevo Testamento sobre las personas que el Señor Jesucristo había liberado, porque en la iglesia, en el tiempo que estamos viviendo, no sucedían esas cosas. Si el pecado ha ahondado aún mucho más. Esa era mi pregunta, aunque yo no conocía sobre la liberación, sobre el ministerio de la liberación. Mas, sin embargo, siempre me hacía esas preguntas, como si aquí en la Biblia nos habla. Cuando nosotros venimos a esta enseñanza y a esta doctrina y nos damos cuenta, primeramente por mi persona, ya ustedes han visto parte de mi testimonio y cómo Dios ha ido obrando, liberándome, cómo el Señor ha ido levantándome, ¿no? Entonces mi pregunta era, ¿cómo si yo le decía, ¿no? ¿Cómo yo siendo cristiana estaba en esta condición espiritual? Si yo he sido de que conozco a Cristo, una mujer que he buscado mucho al Señor, orado mucho, ayunado, buscar la palabra, pero había ciertas situaciones que yo me preguntaba como cristiana, por qué razón habían como esas fisuras o esas fracturas, que en ese momento no lo entendía, pero ahora que estábamos hablando con la pastora y ahorita que vengo como a correlacionarnos, cuando hay fracturas en nosotros, muchas veces no vamos a tener esa comunión 100% o no nos vamos a sentir tan como sanadas esas áreas hasta que vino la liberación a mi vida. Y obviamente la liberación fue una parte primordial. Primordial porque el Señor vino a restaurar esas áreas que estaban deficientes en mí. Aquí dice una cosa importante, que entre nosotros cuando nos reunamos tenemos que hablar salmos, himnos y canciones. Por eso a usted le debe de notar cuando una persona que es cristiana no habla o no tiene ese lenguaje o no tiene como esa comunión. Hay algo que le sucede a la persona, esa fractura que necesita ser sanada por el Espíritu Santo. Y siempre me gusta cuando se habla en la Biblia sobre el buen samaritano, cuando agarra a este hombre y lo pone en el mesón y lo venda y pone sobre sus heridas aceite y vino para que sus heridas sean sanadas. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo también es sanar las almas que están heridas, fracturadas en nosotros. Por eso que es importante que cuando nosotros nos reunamos hablemos la palabra del Señor. A lo mejor no lo vas a hablar de 100% 24/7, pero sí que haya en nosotros ese tipo de conversación. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en nosotros? ¿Cómo el Señor nos ha ido instruyendo? ¿Cómo el Señor ha ido trabajando en nosotros? Qué linda esa alabanza o qué lindo ese versículo bíblico que me ministró, o en medio de la oración el Señor me tocó, el Espíritu Santo me sentí que me sanó. Entonces, por eso es que es importante, porque usted nunca sabe, que con su testimonio o con lo que usted está hablando puede estar edificando la vida de una persona que está terriblemente emproblemada. Amén. Así que también debemos de saber que lo debemos de cuidar. Acuérdese que tener la presencia del Señor, nosotros debemos ser no negligentes, sino diligentes en cuidar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Porque somos sellados, claro que sí, con el Espíritu Santo. Por eso, como decía, o han preguntado algunos, ¿será que la vacuna será el sello que nos va a marcar? No, ya nosotros como hijos de Dios ya estamos marcados con el sello del Espíritu Santo. Y ese sello, a no ser pues que usted renuncie absolutamente a la gobernatura de nuestro Señor Jesucristo, que usted blasfeme, que dice que ese es un pecado, que blasfeme contra el Espíritu Santo, que ese es un pecado que no va a ser perdonado. Que usted tenga claro que en el momento que usted recibió a Cristo, usted fue sellado
Y yo me recuerdo cuando yo recibí al Señor, hubo una transformación y un cambio. Pero también acuérdense que nosotros vamos de gloria en gloria. Por eso es importante cuando nosotros empezamos a descubrir, o cuando nos hablan primeramente sobre el Espíritu Santo, muchas veces usted no se ha sentido que siente esa paz, esa tranquilidad, que en esa angustia, cuando el Espíritu Santo obra en usted se empieza a calmar, no a como, sino que se empieza a calmar. Por eso también que es importante cuando usted tiene ciertas fracturas en sus emociones, cuando es muy voluble en sus emociones, usted tiene que pedirle la dirección al Espíritu Santo. Hubieron muchas veces que tuve que ayunar y orar y meterme mucho en la palabra del Señor para traer una estabilidad en mis emociones. ¿Por qué le digo así? ¿Por qué le digo esto? Porque de que yo tengo uso de razón desde la edad de 11 años que sufría depresión desde muy chiquita. Entonces hasta que fui también creciendo, ¿no? Y me fui desarrollando como adolescente, ya como un joven adulto, y siendo adulto estuve muchos años en depresión. Entonces el Señor viene a hacer esa liberación, pero además viene a traer como un asentamiento en las emociones. Pero también fue el mucho orar y pedirle al Señor que me ayudara. Por eso cuando veíamos que es necesario nacer de arriba, nacer del Espíritu, nacer del agua y nacer del Espíritu, cuando nosotros vamos entrando en ese descubrir del Espíritu Santo, déjeme decirle que fueron momentos que antes era de mucha tribulación. Cuando viene esa cercanía con el Espíritu Santo, vino a traer ese asentamiento en paz en mi alma y en mi corazón. Cuando nosotros hablamos a salmos, himnos y canciones, hay un bien común. ¿Y cuál es el bien común? El Espíritu Santo. Por eso nosotros no podemos ser como, no es la palabra agresivo, sino muchas veces cuando estamos entre los hermanos, ser más bien amables cuando estemos hablando, porque a veces nos volvemos como un poco toscos. Y el Espíritu Santo no es tosco. El Espíritu Santo nos empieza a mostrar esa faceta de dulzura, esa faceta de tranquilidad, esa faceta de paz que nosotros debemos de ir caminando, porque a la vez que tu entendimiento se va iluminando, obviamente tiene que haber un cambio en nosotros. Por eso decimos, no todos nosotros vamos a pasar pruebas y vamos a tener pruebas, pero no puede estar eternamente en la misma prueba, porque ahí es donde yo me tengo que sentar y detenerme y analizar. Yo puedo pasar situaciones, claro que sí. Todos nosotros, no hay excepción alguna que pise este globo terráqueo que no pase pruebas. Todos, absolutamente todos. Los hijos de Dios, hermanas, también, porque vamos a ser probados en nuestras convicciones y en nuestra fe. Entonces, como vamos a ser probados en nuestras convicciones, una de las cosas que hablaba ayer la pastora sobre el liderazgo, sobre una de las hermanitas que está estudiando para Derecho. ¿Y qué sucede? Que si le toca como abogada defender a un violador, entonces cada uno estaba dando una opinión, ¿no? Entonces una de las cosas que se dijo, ¿no? Parte de las convicciones de esa persona, y también si la persona se ha arrepentido del mal que hizo, ¿no? Una de las cosas que ya uno como cristiano, yo me recuerdo que cuando llegué a este país me ofrecieron un trabajo en un restaurante. Pero en el restaurante se trabaja, ya usted sabe, 7/7, o sea, los 7 días de la semana, y se trabajan muchísimas horas. Entonces yo tuve que tomar una decisión y me tuve que enfrentar a la persona que me estaba entrevistando y decirle, miren, sí, pues yo puedo trabajar, pero yo no trabajo ni sábados en la noche ni domingo. ¿Y por qué no trabajaba los domingos? ¿Por qué no trabajaba en los domingos? Porque obviamente estaba en la iglesia y estaba sirviendo. Al tomar esa decisión y estar firme en mi convicción, claro, el dinero que entraba de lunes a viernes, y era el horario más malo, porque el del almuerzo es el horario más malo, entre comillas, ¿no? Porque la gente no gasta tanto como gasta en la noche. Y me recuerdo que la paga también era por las 4 horas, 5 horas que trabajara, era poquito, eran como $10 las 4 o 5 horas, que era el sueldo de un mesero, y más el mesero se hace su sueldo con las propinas. Entonces yo dije, bueno, yo no puedo trabajar el fin de semana ni puedo trabajar de noche.
lo siento, si no, y oré, obviamente oré antes, ¿no? Porque no voy a llegar sin orar. Oré antes y la persona me dijo, me acuerdo el dueño que en ese tiempo estaba vivo, me dijo que ok, que él aceptaba y yo empecé a trabajar de lunes a viernes, me acuerdo, de 12 del mediodía, 12, 1, 2, 3, 3 horas trabajaba hasta las 3 de la tarde. De lunes a viernes, 3, 6, 9, 2, 3, 6, 9, 12, 15 horas a la semana. Y empecé a trabajar ahí, pero conviccionaba que en el fin de semana no iba a trabajar y en el domingo menos porque yo servía en la iglesia. Así que, y mire que el Señor me dio gracia y favor. Pero tiempo después que estuve ahí, un periodo de tiempo, el Señor abrió una puerta para mí. El Señor, no solamente porque yo en la mañana antes de irme a ese trabajo, yo limpiaba una casa que trabajaba como 3 horas más y de ahí terminaba ahí, me iba a servir a la iglesia, a un ministerio que ayudaba a la gente que era de bajos recursos en regalarles comida. Y yo me iba de ese trabajo a la iglesia a ayudar a preparar las bolsas y después de ahí me iba a trabajar al restaurante hasta las 3 de la tarde. Y bueno, y así estuve un periodo de tiempo. Cuando en la iglesia se abre una posición en ese ministerio en particular y me dan la posición para trabajar full time. Full time, trabajo completo durante toda la semana, 40 horas. Pero yo tuve un periodo de tiempo antes de llegar a esa posición que corría de un lugar a otro. Trabajaba 3 horas en un lugar, trabajaba 3 horas en otro lugar. Le digo que me pagaban $10 eran, no, perdón, 2.50, 3 horas, eran 7.50 las 3 horas. Y en el otro trabajo me pagaban $7 la hora, que eran 3 horas, 7 por 3, 21. Y yo decía, bueno, en el gasto de gasolina y entre lo que me pagaban, yo decía, wow, el chequecito salía como medio pobre, ¿no? Un cheque medio escaso, todavía en ese tiempo y todavía en este tiempo aún peor. Pero una de las cosas que yo hacía siempre fue servir al Señor. Y yo empecé ahí en ese ministerio como voluntaria. Y lo que me pusieran a hacer, yo lo hacía. Si había que rellenar, si había que limpiar, si había que limpiar el baño, si había que barrer, lo que fuera, yo lo hacía. Porque estaba en la firme convicción de que lo que yo estaba haciendo era para servir a mi Señor. Y en el trabajo del restaurante, por supuesto, no iba a trabajar el fin de semana. Y así fue, tuve un periodo de tiempo y después el Señor me abre la puerta para yo tener un trabajo completamente diferente, que estuve ahí por un periodo bastante larguito, como 5 o 7 años, como manager de ese lugar. Y Dios, mire que fue tan tremendo. Me bendijo muchísimo en ese lugar, claro que sí. Aprendí muchísimo, claro que sí. Pude estudiar también, claro que sí. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que hubo un periodo de tiempo donde, como decimos, tuve que masticar bastante el cable, como se dice aquí. Por eso, cuando uno tiene un bien común con el Espíritu Santo, cuando usted pone a Dios primero, Dios se encarga de sus cosas. Por eso qué importante esa comunión que usted tenga. Mire lo que dice Hechos 2, 1, 4. Vamos a Hechos 2, 1. Hechos 2, 1, 4. Déjeme buscarlo aquí. Hechos 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Aquí hay una cosa, acuérdese que cuando habla la Biblia de todos, no son todos, no, porque no eran los que estaban ahí reunidos, no los que estaban todos afuera, porque a veces la gente dice, bueno, pero eran todos, no, pero todos en qué particular, no toda la muchedumbre, sino los que estaban en un bien común, buscando en un mismo espíritu. Por eso cuando nosotros lo decimos, ¿no?, en la intercesión, aunque ausentes en el cuerpo, presentes en el espíritu. Tanto los que se unen con nosotros en la transmisión se unen en el mismo espíritu para orar. Y hemos visto la manifestación de los milagros en la vida de aquellos que han pedido una petición de oración. Amén. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Acuérdese,
que los todos no eran todos los que estaban alrededor también del edificio, sino los que estaban en ese lugar, que estaban en un mismo espíritu, buscando y esperando la promesa que se había dicho. Mire lo que dice Hechos 1:8. ¿Cuál es la promesa? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y estos todos que estaban en un mismo espíritu estaban esperando esa promesa, que vendría el Espíritu Santo sobre ellos. Por eso que usted está esperando, usted que está anhelando, usted que está pidiendo constantemente, Señor, quiero ser lleno del Espíritu, quiero ser lleno del Espíritu Santo, sea conviccionado. Una de las cosas que ya usted fue sellado. Usted cuando recibió a Cristo, usted fue sellado. Eso nadie lo puede cambiar. Acuérdese que ese sello usted ya lo tiene. Ahora empiece usted a buscar esa llenura. ¿Qué dice aquí? Recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Por eso búsquelo, anhélelo. Y no se desespere tampoco. A veces la gente se pone triste porque no siente como... Déjeme decirle, mis experiencias han sido de 180 grados, pues una cosa hasta otra. Ahora yo digo, Señor, tú me has permitido ver el mundo espiritual de una forma que nunca me lo hubiera imaginado. Dentro de cada liberación podía ver el mundo espiritual. Déjeme decirle que no es para nada agradable ver los espíritus, ¿no? Los demonios, ver y sentirse muchas veces como out of the mind, como fuera de mente, como una situación que tú no puedes controlar. Pero también digo, wow, gracias Señor, que aunque en el momento no lo podía entender, es tan real ese mundo espiritual. Y si ese mundo espiritual es real, cuanto más es real es el Espíritu Santo. Por eso lo insto a usted que cada vez que usted tenga esa necesidad, busque esa comunión, porque el Espíritu Santo es el que lo va a guiar, el que lo va a instruir, el que lo va a llenar. Acuérdese que es muy importante que nosotros no perdamos esa comunión. Cuando una persona, porque lo vemos, ¿no? Cuando Adán y Eva se escondieron, hay una situación en ellos. Cuando una persona el día de hoy muchas veces quiere estar solo, quiere estar apartado, quiere estar que nadie lo moleste, hay que tener un poco de cuidado, porque se supone que el Señor nos hizo para que estuviéramos juntos, para que nos relacionáramos. ¿Cómo tú vas a tener una relación si a ti no te gusta estar con la gente? Si tú quieres estar apartado. Ahora, también tienes que tener claro, no con todo el mundo, con todos tú vas a estar todo el tiempo juntos, así como pegaditos, ¿no? Porque cada uno tiene su espacio, tiene también su familia, tiene su vida, pero tampoco es para ser individuales. Dios no nos hizo individuales. Si nos hubiera hecho individuales, no hubiera dejado el Espíritu Santo, porque ¿para qué? Más sin embargo, Él nos deja el Espíritu Santo con una razón, un porqué, para enseñarnos, para instruirnos, para que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, dice, y recibiréis poder y me seréis testigo. Usted va a tener esa como fuerza de hablar del Señor, lo que Dios hizo en su vida, de dónde usted lo rescató. Amén. Vamos a ir a Lucas 1:35. Lucas 1:35. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, aquí ya usted sabe, ¿no? Cuando el ángel visita a María y le da la noticia, ¿no? Que tendrá al Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice aquí? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Cuando viene el Espíritu Santo y hace ese engendramiento en María,
cuando viene el poder del Altísimo y hace ese engendramiento. Por eso qué importantes son los engendramientos, qué importantes son esos cambios de engendramiento. Mire lo que dice Juan 1. Y a mí me encanta este versículo bíblico porque dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ese engendramiento, no importa la edad que tú tengas, si eres chiquito, si eres mediano, si eres grande, si eres anciano. Cuando tú conoces al Señor, cuando tú abres tu corazón a Cristo, cuando tú lo reconoces como tu Señor y Salvador, lo recibes en tu corazón, el Señor cambia todo lo demás engendramiento y naces a un nuevo engendramiento que es el engendramiento espiritual. Y Él nos da el derecho de llegar a ser sus hijos. Somos hijos de Dios. Por eso, qué tremendo cuando nosotros como cristianos no nos sentimos con esa propiedad de hijos. No nos sentimos así. Por eso, si tú no te sientes así, ¿cómo entonces tienes una relación con el Espíritu Santo? Si tú no te sientes como en la capacidad de decir, yo soy un hijo de Dios, Él me ha dado el derecho, yo me puedo acercar a Él como padre. Él es mi padre y yo me puedo acercar a Él como hijo. Entonces, aquí nosotros vemos que el Señor cambia los engendramientos en nosotros. Usted habrá nacido de fornicación, usted habrá nacido fuera del matrimonio, usted habrá nacido de un adulterio, usted habrá nacido de una violación, usted habrá nacido, no hermana, pero yo no nací así porque mis padres eran casados. Pero bueno, sus padres no eran temerosos de Dios, sino que nacieron de la voluntad del hombre. Pero aquí, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, venimos a un nuevo engendramiento, a un engendramiento espiritual. Y el Espíritu Santo es primordial en ese engendramiento. Por eso viene a ser es como esa metamorfosis en nosotros, ese cambio en nosotros. Amén. Dice 1 Corintios 6, 19. Mire, 1 Corintios 6, 19. Siendo puros y manchas, de nosotros vivió, y así mismo se humilló. Dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Acuérdese que en nosotros vive el Espíritu Santo. Por eso se acuerda cuando Ananías y Zafira le mintieron a Pedro. No es que le mintieron a Pedro, le mintieron al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo moraba en Pedro. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Por eso qué terrible cuando una persona está cometiendo pecado y sabe que está haciendo mal, pero no tiene esa actitud de cambio. Porque acuérdese que la palabra dice que aquel que confiesa su pecado y no lo esconde y lo abandona, no solamente que confiesa el pecado, hay mucha gente que confiesa el pecado pero no lo abandona. O hay mucha gente que confiesa el pecado, lo esconde. Pero aquí habla de tres cosas: lo confiesa, no lo esconde y lo abandona. Ese dice que alcanza misericordia. Así que usted me puede decir, pero hermana, esta persona sigue haciendo lo mismo. Bueno, porque no está arrepentido. Porque no calza que si uno confiesa su pecado y sigue haciendo lo mismo. Uno tiene que abandonar lo que está haciendo. Y ese es el Espíritu Santo. Cuando tú tienes el oído que los estás afinando. No que cierras tu oído. Cuando tú estás haciendo algo mal, muchas veces tú sabes que lo estás haciendo mal, mas sin embargo lo sigues haciendo, es porque en ti hay una fractura espiritual. Porque aquel hijo que tiene una fractura espiritual, porque no puede hacer lo bueno, sabiendo que lo que está haciendo es malo y lo sigue cometiendo, obviamente hay una fractura en su ser. No hay esa comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, mire, el otro día me pasó, me enojé. Estaba yo lavando los platos y me pregunta, ¿estás enojada? Y yo decía, bueno, yo no estoy enojada con las personas, estoy enojada con mí misma. Y cuando yo reconocí que estaba enojada con mí misma, no porque en realidad los demás no tienen por qué ser como culpables de mi enojo, de las decisiones que yo tomo. Es mi responsabilidad. Y ya en ese momento yo pude hacer el switch, el clic en mi mente y cambiar.
Por eso todo es un ejercicio. No es que usted automáticamente, como esto, como que automáticamente le pongo al agua café y ya me puedo tomar el café. No, esto es un ejercicio. Cuando usted, el Espíritu Santo, usted está haciendo algo mal y usted siente esa voz interna que te está diciendo que está mal y tú lo sigues haciendo, tenga entendido que aquí hay una fractura espiritual. Por esa razón, cuando usted escucha al Espíritu Santo y te dice eso está mal y tú te detienes, tú te frenas, tú tomas una decisión diferente, tú te vas a poner más sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero si es todo lo contrario, obviamente que va a llegar un momento que no lo vas a escuchar para nada. Por esa razón, si tú sigues haciendo lo malo, sabiendo que está malo, y del Espíritu Santo hablándote y omites esa voz, es porque obviamente no tienes una comunión con Él. Pero hermana, yo soy cristiano. Sí, puedes ser cristiano, pero no tienes una comunión con el Espíritu Santo. Porque la comunión es algo que tú vas cultivando. Ahora imagínate, el Espíritu Santo da oportunidades. Claro que sí, el Espíritu Santo no es que a la primera te dice no o no te vuelve a hablar. El Espíritu Santo te da oportunidades. Como voy a dar el testimonio de mi esposo, ¿no? Dice que una vez estaba él en una situación muy comprometedora y él escuchó que el Espíritu Santo le dijo: ahora yo me voy y te dejo solo. Dice que al instante se paró y se fue. ¿Por qué razón? Porque si él se hubiera quedado, ya el Espíritu Santo no iba a estar con él. Por eso qué importante que cuando usted siente esa voz de lo que usted está haciendo que a Dios no le agrada, usted esté presto. Y si usted usted está haciendo caso omiso de lo que el Espíritu Santo le está diciendo, órele a Dios, ayúdame, porque si no nos volvemos como, voy a dar un ejemplo bien crudo, pues, la gente que está en fornicación, cristianos que están en fornicación. Y uno sabe que la fornicación al Señor no le agrada porque es un pecado contra el cuerpo. Y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo va a estar morando el Espíritu Santo mientras tú estás fornicando? Contéstese usted. Piense, analice. No estoy juzgando a nadie. Pero si nosotros queremos tener un oído sensible, obviamente hay cosas que nosotros no podemos hacer. Aquí dice... En 1 Corintios 6:19 dice: ¿o no sabéis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo? Nosotros somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Por eso, toda lascivia, toda inmundicia, toda fornicación, todo adulterio, toda aberración sexual, somos templo del Espíritu Santo. Por consiguiente, no podemos practicar esas cosas. Porque el Espíritu Santo se entristece y llega un momento que ya no está, porque lo tenemos tan contrictado que ya no escuchamos para nada su voz, para nada. Entonces tenemos que ser sensibles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar nuestra comunión con Él. Acuérdese que todo lo que afecta, porque muchas veces dice la gente, bueno, yo tengo esta atadura y no puedo ser libre. Sí, pero aquí dice la palabra que el Señor pone el querer como el hacer. Y tú tienes que poner el esfuerzo también. O sea, es como, no puede estar como la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. Algunos tiran la cáscara, como dicen aquí un dicho, no tiran la cáscara de banana a cada rato te pasa resbalando. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque una de las cosas, acuérdese que nosotros somos una casa espiritual. Somos el templo, la casa donde mora el Espíritu Santo. Y por nada nosotros tenemos que contristarlo. Ahora, no solamente nos contristamos con las prácticas aberrantes o fuera del matrimonio o prácticas sexuales que a Él no le agradan, sino también en nuestra forma de hablar. Muchas veces nuestra forma de hablar es muy soez, muy baja, muy grosera, muy sucia. Acuérdese que nuestro lenguaje debe de cambiar y no tiene nada que ver que uno sea, porque a veces eso lo llaman como religioso, no tiene nada que ver. Se supone que tiene que haber un cambio. Ya no soy lo que antes fui. Así hay una canción, ¿no? Ya no soy lo que antes fui. Si tú fuiste un borracho, el Señor tiene el poder para cambiarte. Claro que sí. Yo he visto hombres y mujeres cambiados por el poder de Dios.
pero también hay que uno poner también de su parte. Si el Señor a mí me rescató de las drogas, y le doy muchas gracias a Dios, porque si no hubiera terminado en un hueco muy profundo, pero también yo tengo que cuidarme. Y me tuve que cuidar en el tiempo que cuando yo recién vine a Cristo. Obviamente no frecuentar los mismos lugares, no frecuentar las mismas amistades, porque esas mismas amistades, al yo estar débil, iba a caer en el mismo hueco. Ahora, ahora, hermana, bueno, no, ahorita, aunque dice la palabra, ¿no?, que el que se crea que esté firme, cuide de no caer. Uno tiene que ser precavido y tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Yo me tengo que cuidar de todo lo que veo. Claro que sí, hay cosas que contaminan. Por eso la gente que ve pornografía, su mente y su corazón está contaminado. Y dígame usted cómo el Espíritu Santo puede obrar ahí. Pero si la persona se arrepiente, claro que sí, porque dice que el que viene con un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. El Señor no lo va a echar fuera. Pero ¿qué tiene que venir en una condición? Contrito y humillado. No como altanero y aquí vengo yo. No, un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Por eso la comunión con el Espíritu Santo tiene que ser de hoy en adelante lo más importante. Acuérdese que nosotros estamos en un tiempo de poder comprar. Acuérdese las prédicas. ¿Por qué razón? Porque va a llegar un tiempo que no vamos a poder. Por eso tenemos que almacenar ese aceite. Y cuando nosotros buscamos del Espíritu Santo y cuando nosotros tenemos esa relación que vamos cultivando diariamente, imagínese usted que esté casada y su esposa nunca le habla, su esposo nunca llega ni con un ramo de flores, ni con un chocolate, pues bueno, con un dulce, pues nada. ¿Qué relación hay ahí? Muchas veces pueden tener mayor relación con la gente de afuera que con su propia casa. Asimismo pasa con el Espíritu Santo. Si usted nunca le habla, ¿cómo puede tener esa relación con él? Obviamente no la va a tener. Obviamente está muy, muy lejana, muy tirante, o le va a costar tener esa comunión. Es como cuando usted está conociendo a alguien, ¿no? Una amistad, su comunicación no es tan fluida como que usted tiene años, ¿no? Y se sientan y conversan y hablan y hablan sin miramientos. Cuando usted está conociendo a una persona, son muy limitados lo que hablan. Asimismo su relación con el Espíritu Santo. Pero mientras usted más se va interiorizando, por eso aquí dice la palabra en Efesios 6, mire lo que dice, dice aquí, en el 5:18 dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y cuando habla ser lleno del Espíritu, dice, el creyente debe depender del poder del Espíritu Santo para cada aspecto de su vida. Tal poder es inseparable de la palabra. O sea, va conjunto. La palabra, por eso la palabra es tan importante. Y mire lo que dice Efesios 6:17. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acuérdese que la espada es la representación de la palabra. Por eso cuando usted se mete en la palabra, como sea, hermano, la lee en sistema braille, si usted es ciego, en sistema audible, si usted no puede leer, hay muchos factores, muchos recursos el día de hoy. Por eso la palabra es importante y va ligado. ¿Qué va ligado? Dice aquí, dice, el creyente debe depender del poder del Espíritu Santo para cada aspecto de su vida. Tal poder es inseparable de la palabra. Ese poder es inseparable de la palabra. Si usted escucha por aquí, acuérdese, están los chiquilines por aquí dando vueltas, así que me encanta. Mira cómo se ríe el bello. Dice, volvamos a retomar. Dice, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Por eso, cuando nosotros nos metemos en la palabra y empezamos en la palabra a sostenernos, a confiar, empieza la palabra a sanarnos. ¿Se acuerda que hablamos al principio sobre las fracturas emocionales? La palabra es la medicina que sana nuestros huesos. Por eso que importante es la palabra. Cuando una persona está fracturada emocionalmente, hay una carencia de palabra.
Aunque, pero hermana, yo no entiendo toda la palabra. Mire, si hubiera en esta tierra una persona que entiende toda la palabra, se lo aseguro, ya estaría insofado, como dice mi pastora. No estaría aquí, ya estaría con el Señor. Entonces, vamos, a medida que nosotros vamos caminando con el Señor, obviamente esto es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Ese día aún no ha llegado, por eso tenemos que seguir trabajando, amén, buscando en qué, en leer su palabra. Aunque usted no la entienda, mire, agarre el ejemplo de una viejita, de una anciana en la obra de Orange, que yo siempre la escuchaba en las prédicas, amén, 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 hasta que la conocí en persona. Una anciana muy humilde, no solamente de vestimenta humilde, ella una señora muy humilde. Y el pastor se daba unas prédicas del Chelet, del Aizov, del Olán, y la dice en una de las prédicas, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama la hermana, pero le dice, tú entiendes, le dice, porque ella siempre decía, amén, 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 amén. Entonces ella le dijo un día, pastor, yo no entiendo aquí yo no entiendo, pero entiendo acá. ¿Qué quería decir? En el espíritu. Ella lo entendía, no con la razón. Por eso las cosas espirituales no se entienden con la razón. El que razona las cosas de Dios sale pues descalificado, sale en cero. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo usted puede entender el que un muerto sea resucitado? ¿Cómo usted puede entender que un matrimonio que estaba destruido ya en el divorcio mismo, el Señor lo haya restaurado? ¿Cómo usted puede entender que un hijo que se le muere el padre se siente cobijado bajo la sombra del Señor? ¿Cómo usted puede entender las sanidades, los milagros, las señales? Una mente racional no lo puede entender, más una mente espiritual que le cree a Dios. Como yo siempre le digo, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, yo solo sé que tú lo vas a hacer. No sé cómo va a ser el camino, las sendas, las veredas, no sé cómo va a ser el mar que vas a abrir, yo solo sé que tú lo vas a hacer. En eso no tengo duda. Las cosas se ven muchas veces difíciles, claro que sí, se ven todo muerto, muertísimo, y Dios resucita lo que está muerto. Déjeme decirle, mire el testimonio que dio la hermanita Amparo el otro día. ¿Cómo me va a decir, como le decíamos a ella? Recibiste una herencia. Perdóneme, yo nunca antes había conocido a alguien que había recibido una herencia. Nunca. En mis 40 y pico de años que tengo, bueno, y de los que tengo razón, ¿no? Porque cuando era uno niño no. Nunca había conocido a alguien que había recibido una herencia. Y hermano, déjeme decirles, Dios mío, dije yo, Padre, y ahí se cumple tu palabra, Señor. Que tú cuidas de los huérfanos. Oh, pero ella tiene mamá, claro que sí, pero no tiene papá. Es huérfana de padre, no de madre. Pero su padre abrió un camino para ella, su Padre Celestial. Cuando ella no veía nada, el Señor abre un camino. ¿Cómo lo hizo? Pero como dice ella, ¿no? De una tragedia, ¿no? O sea, no. Pero, hermano, déjeme decirle, en este tiempo y en esta circunstancia, en pandemia, y que te llegue una herencia, algo bueno Dios ha visto. Las oraciones de su madre. Déjeme decirle, ese, como digo, ese cofre de oraciones que tiene la hermana tiene que estar rebosando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo Dios lo hace? Nosotros ni sabíamos cómo lo va a hacer. Un día pidió oración por el trabajo, pensando que era un trabajo y le sale otro. Pero le salió el trabajo. ¿Por qué razón? Dios muchas veces no te da lo que tú estás pidiendo. Muchas veces te da mucho más y te sorprende. Y viene esa estabilidad, como ese nerviosismo, para que entienda que la dependencia viene de Dios. Y ha sido una muchacha que ha servido contra viento, marea, bien, mal, enojada, no enojada, enferma, no enferma, ¿no? En todas circunstancias. A veces no queriendo, porque yo también creo que a veces no has querido. ¿Ves? Sí, me dice, a veces tampoco. Pero lo ha hecho, porque no se basa en lo que quiere, sino en el compromiso que ella tiene con Cristo.
Por eso, ¿quién es el que tuvo mayor retribución? ¿Aquel hijo que dijo sí voy y no fue? ¿O aquel que dijo no quiero pero terminó yendo? Por eso aquí Dios, muchas veces nosotros arrancamos ciertos milagros de las formas las más impredecibles. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces cuando usted busque y anhele, ore, no se preocupe. Yo sí le puedo decir que solamente sé que Dios lo va a hacer. Dios va a derramar sobre cada persona que esté buscando, no sobre todos, sobre aquellos que están buscando de su presencia. Mire lo que dice Efesios 1:13, un poquito más adelante. Dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso, cuando usted recibió al Señor Jesucristo, tenga la seguridad que usted fue sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. Ese sello ya está puesto en usted, es inherente, ya está ahí. Amén. Mire lo que dice, vamos a Tito 3:5. Tito 3:5 dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Acuérdese, nosotros no somos justificados por las obras. Acuérdese que en las doctrinas elementales vimos lo que son las obras muertas. Las obras no somos justificados por ellas, sino que dice aquí, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Acuérdese que en el momento que usted recibió al Señor, no fue por las obras que usted hizo. Cuando nosotros venimos delante de la presencia del Señor, reconociendo que lo necesitamos, abrimos nuestro corazón, reconocemos que somos pecadores. Y al final vamos a orar por aquellos que no han recibido al Señor, para que si usted no lo ha recibido, usted que tiene dudas, hoy vamos a orar para que usted reciba del Señor y reciba el sello que es el Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 1:6. ¿Cómo estamos de tiempo? Ok, estamos bien, ya casi terminando. 1 Tesalonicenses 1:6 dice, perdón, ay sí, es que lo veo al revés, estaba pensando 6:1, ay sí, esto no tiene 6. Dice 1:6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Acuérdese que nosotros estamos imitando en sí al Señor. Pero ¿cómo estamos caminando? ¿Conforme a lo que a usted le parece o conforme a lo que dice la palabra? Aquí nosotros tenemos que ser unos buenos también ejemplos, porque otros también nos van a imitar. ¿Imitar en qué? ¿En lo carnal que yo soy o en lo espiritual que yo soy? Ahora, acuérdese, esto no tiene nada que ver que usted no va a cometer errores, porque esa es una cosa dentro de los cristianos. ¿Los cristianos cometemos errores? Claro que sí. ¿Estamos en un proceso de transformación? Claro que sí. Todos nosotros, de alguna u otra forma, tenemos nuestras fallas en diferentes áreas. Claro que sí. ¿Y nos estamos dejando moldear por el Señor? Sí. ¿El Señor no está trabajando? Claro que sí. Pero acuérdese, también nosotros debemos ser ejemplos. Y muchas veces la gente no quiere seguir a Cristo por los malos ejemplos que nosotros damos. Dejamos mal el nombre del Señor, pisoteamos su sangre. Por eso tenemos que meditar si estamos haciendo lo correcto delante de Dios, tanto como hijo,
como maduros, como maduros en Cristo. ¿Qué clase de ejemplo es el que nosotros estamos dando? Ahora, muchas veces la gente siente que uno, bueno, pues no los ama. También hay que entender que hay gente que tiene tremendas fracturas en sus almas y Dios está trabajando en aquel que se deja trabajar. La comunión con el Espíritu Santo nosotros la tenemos que guardar, cultivar para que crezca. Acuérdese que usted es como un sembrador, ¿no? Estoy dando ese ejemplo. Si usted nunca cuida las plantas que usted tiene, obviamente se van a secar. La planta necesita agua. Agua, la representación del Espíritu Santo. Agua, la palabra. Si usted que es una planta, un árbol, mire lo que dice. Vamos al Salmo. Salmo 1. Dice en el Salmo 1:2, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Dice que dará muchos frutos, pero si yo no tengo una comunión con el Espíritu Santo, y esa comunión también va ligada con la palabra que me ayuda a afirmarme, entonces estoy en un grave problema. Porque si somos cristianos que no leemos la palabra, somos cristianos a medias. Y menos que medias, porque obviamente, ¿cómo tienes en la comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo tú la haces crecer? La palabra aquí es primordial. No hay una base de crecimiento que yo le pueda decir que sea diferente. Mire, haga esto, no lea la palabra, pero haga esto que usted va a ser lleno del Espíritu Santo. Eso no va a pasar. El Señor nos dejó el manual. Este es el manual de instrucción, que es la palabra. El manual, el más importante que debe haber en nuestras vidas. Y tener un oído presto y cultivar esa comunión con el Espíritu Santo. Así que hoy vamos a orar. Si usted no ha recibido al Señor, para que usted lo reciba. Dice que aquel que confiesa con su boca y cree en su corazón, ese será salvo. ¿Tengo que hacer otra cosa? No. ¿Qué tiene que hacer? Confesar con su boca y creer en su corazón. Eso a usted le da cabida para que el Hijo de Dios venga a morar en usted. Crea que el Padre lo mandó, que su sangre nos redime, que murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por este devocional, Señor. Yo oro por la vida de mis hermanos, que tú los bendigas grandemente, que esta palabra, Señor, traiga frutos en cada uno de nuestras vidas. Y en esta hora, Padre, yo levanto a todos aquellos que no te conocen, aquellos, Padre amado, que se están preguntando cómo yo puedo tener una comunión con el Espíritu Santo. En esta hora, mi Dios, yo pido que tú seas tocando sus corazones, y aquellos que en este momento se están preguntando qué es lo que debo de hacer para tener esa comunión, primeramente recibir a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Que reconozcan en ellos que son pecadores y que necesitan el perdón de pecado, y que abren sus corazones. Padre, en esta hora yo los pongo delante de tu presencia. A usted que está ahí, que se está preguntando qué puedo hacer, cómo puedo llegar a ser un hijo de Dios, para que sea sellado con el Espíritu Santo, ore esta oración conmigo. Padre bueno, que estás en los cielos, en esta hora vengo delante de tu presencia, reconociendo primeramente que soy pecador, reconociendo, Señor, que he fallado, y también vengo reconociendo, Señor, que te necesito. Hoy abro mi corazón y te recibo, Señor Jesucristo, como Señor de mi vida. Límpiame con tu sangre preciosa. Límpiame, limpia mis pecados. Hoy te recibo como Señor y Salvador. Y que sea en esta hora sellado con tu Espíritu Santo. Dice tu palabra que aquel que cree y confiesa, y hoy yo vengo creyendo y confesando que tú eres el Señor. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias, Padre, por cada hermano que ha hecho esa oración, que te ha recibido como su Señor y Salvador. Que sea el Espíritu Santo en esta hora ministrando los corazones, ministrando las mentes, ministrando las almas. Que aquellos que se han preguntado, Señor, cómo tener una comunión más íntima contigo, sea el Espíritu Santo en este momento redarguyendo sus corazones, redarguyendo sus mentes. Y todos aquellos, Señor, que te han recibido como Señor y Salvador, que sea el Espíritu Santo guiándolos en este momento y hasta que tú vengas por cada uno de nosotros, Señor. Recibe la gloria en esta hora y la honra, porque solamente tú te la mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Si usted recibió a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, mándenos un mensaje para que nosotros oremos por usted, por su vida espiritual. Le recordamos en este momento que tenemos unos anuncios, nuestra intercesión, que son todas las madrugadas. Los martes desde ya las intercesiones quedan canceladas porque empezó la escuela de liderazgo, así que tienen los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche y los otros días a las 2 de la mañana. También tenemos ODM Kids con nuestra hermana Marta, que está en las clases, y también las preguntas de la semana que usted puede meter ahí a su niño. También tenemos el grupo de jóvenes que estuvo muy bonito, nos dijeron de las obras que se juntaron, así que si usted tiene un niño en Nicaragua, en Chile, en El Salvador, puede conectarse con nosotros a través de Zoom. La hermana Kristen le mandará los códigos para que usted se pueda conectar. También tenemos la escuela de liderazgo, aún están las inscripciones abiertas. Usted puede escribirnos para saber cómo usted puede accesar y ser partícipe de esta enseñanza sobre el carácter. También tenemos Unidos la Llave el lunes, que vamos a seguir con el tema de la consagración y el tema que los trae la hermana Cristian con nuestra pastora, así que los esperamos este lunes. También tenemos Devocional con Cristo todas las mañanas, así que los esperamos el día de mañana, y los servicios jueves y domingo, así que lo esperamos el jueves a las 7:30 y el domingo a las 10 de la mañana. Hermanos, le damos muchas gracias a cada uno de ustedes, que el Señor me los bendiga, así que nos vemos mañana a las 10 de la mañana, que el Señor los guarde.